¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues ya estamos otra vez aquí, nuevamente con otra clase más de Historia de la Iglesia Cristiana. Ya es la número 12. Ya nada más nos falta una sola clase, ¿sí? Esta y otra más, ¿de acuerdo? La próxima semana va a ser la última. Entonces, hoy vamos a ver ya lo que es pues ya el siglo XVIII y el XIX, y lo que es ya el principio de el siglo XX, ¿sí? Ya con esto vamos a ir ya encauzándonos ya hasta hacia el final de lo que es la historia de la Iglesia Cristiana, y vamos a ver cómo la próxima semana ya vamos a ver cómo realmente está trabajando actualmente la Iglesia y qué es lo que está pasando en la Iglesia. Aunque en esta clase ya lo vamos a dar un poquito, pero lo vamos a hacer más extensamente la próxima semana, ¿sí? Y entonces, si me permiten, voy a hacer la imagen un poquito más pequeña. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y les presento ahí está. Esta es la presentación, Historia de la Iglesia Cristiana, clase número 12, es la Iglesia moderna, ¿sí? Y pues vamos a empezar con lo que es la colonización de América, ¿no? Le puse colonización porque en sí, mientras los reformadores resolvían sus problemas doctrinales, que si el pan es y que es la sangre de Cristo, o sea, ya ven que había muchos conflictos en eso, en lo que es la cena del Señor. Entonces, mientras ellos estaban resolviendo todos esos problemas, todo que si unos son predestinados, que si no son predestinados, todo esto, entonces pues los sacerdotes y monjes católicos pues difundían el catolicismo en toda América, ¿no? Sobre todo en la parte media norte y hacia el sur, ¿no? Toda América del Sur. Acuérdense que México era mucho más grande de lo que es actualmente, entonces toda esa parte que pertenecía al México de aquel entonces, pues ya estaba siendo catolizado, ¿no? O sea, los monjes estaban enseñando el catolicismo. Entonces, pues vemos que vamos viendo cómo por ejemplo, en Inglaterra pues se definen bien tres grupos, ¿no? Cuando termina lo de todo esto de la reforma, pues se presentan los romanitas, que les llamaban, o sea, los partidarios de Roma, que buscaban la unión completamente con Roma, ¿sí? Para o sea, lo que era el catolicismo, que todo Inglaterra se uniera al catolicismo, pero existían los demás, que eran los anglicanos, que pues no rompieron definitivamente con Roma, pero no tomaban todas las doctrinas, sino unas que eran protestantes y otras romanas, ¿no? O sea, católicas. Estaban pues satisfechos con la reforma moderada que llevaban, ¿no? Y que se había hecho en aquel entonces. Y existían también los radicales protestantes, como los grupos, no sé, los puritanos, por ejemplo, que no estaban satisfechos con las reformas adoptadas, ¿sí? Y que decidieron emigrar posteriormente a lo que era América, ¿no? Pero eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante, ¿no? Lo que fue precisamente lo que les pongo ahí, el movimiento misionero moderno, ¿sí? Huyendo precisamente del Vaticano, de todas las persecuciones que empezaron a haber hacia todos los llamados herejes, ¿sí? O sea, todos los protestantes. Entonces ellos abordan barcos, empiezan a agarrar barcos para ellos y se van navegando hasta los Estados Unidos, que en aquel entonces pues era América, no estaba constituido aún como Estados Unidos de Norteamérica, sino que se le conocía como América, ¿no? Entonces, más o menos en el 1607 llegaron precisamente los puritanos al estado de Virginia,
En 1639, llegaron los bautistas al estado también de Virginia, a Rhode Island, ¿sí? Y bajo el liderazgo de Rory Williams, ¿sí? En 1681 llegaron los cuáqueros, los estudiamos la semana pasada, al estado de Pensilvania, y otros grupos más, ¿no? Fueron llegando a América del Norte, pero con la Biblia. Ellos traían la Biblia, ¿sí? La Biblia protestante, la Biblia que había sido traducida, ¿sí?, al inglés, y estaba chocando que en la otra parte estaban los católicos, que no se les permitía leer la Biblia, que se hacían las misas en latín, y muchos contrastes fuertes que existían. Por ejemplo, lo que era las tradiciones, por ejemplo México, ¿no? Las tradiciones que habían en México, que adoraban a dioses, que sacrificaban a los dioses. Entonces todo esto fueron cambiándolas, y fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque mucho de esto lo hicieron con las armas, ¿sí? O sea, no fueron predicación, no fue un evangelismo como tal, sino que fue una sumisión, ¿sí?, al gobierno y a la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces fue un poquito diferente. En el norte no, en donde estaban todas estas misioneros toda la gente que llegó de Inglaterra a Estados Unidos, ellos llegaron con la Biblia en mano y les predicaban, no los obligaban, ¿sí?, sino que les predicaban, sino que ya muchísimo tiempo después, pues sí, hubo muchos problemas con los indígenas, les llamaban indios, ¿no? Pero realmente no eran indios, no estábamos en la India, ¿no? Pero mucho tiempo después los van haciendo menos hasta meterlos en reservaciones, ¿no? Pero eso ya fueron mucho tiempo después, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces pues vemos que precisamente Estados Unidos, sí, es la primera nación en el mundo fundada en la Biblia. La Constitución basada en la Biblia. Incluso la moneda, su moneda le pusieron "En Dios confiamos", ¿sí? El avivamiento espiritual, ya les pongo, del siglo XVIII, ¿no? Para principios del siglo XVIII, los protestantes comenzaron a establecer misiones en países extranjeros, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Las vidas como, no sé, David Livingstone, Hudson Taylor, fueron evangelistas en la China, ¿sí? William Carey en la India, Andrew Murray y Robert Moffat en África. Todos estos hombres pues dejaron el confort de Inglaterra, ¿no? Pues la mayoría vivían en Inglaterra, ¿sí? Y pues se van a predicar el evangelio por todo el mundo, ¿sí? Así como ellos hubo muchísimos otros, Inglaterra pues fue despertada, ¿no?, de su aletargamiento que tenía, y mandó grupos grandes de predicadores por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, así se acuerdan primero vamos a mencionar a otros. John Wesley, ahí está, en 1703, 1791, fue un clérigo anglicano, teólogo inglés, que halló la realidad de una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? Empezó a predicar sobre el conocimiento individual de la seguridad de la salvación y de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sus seguidores fueron llamados metodistas. Este movimiento comenzó con un gran avivamiento espiritual en que los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver un poquito de lo que es el metodismo, ¿sí? También vemos a George Whitefield en 1714-1770, ministro de la Iglesia de Inglaterra. Fue un dirigente destacado del movimiento metodista. Llegó a ser muy conocido por su entusiasta predicación con
en las colonias americanas y del Imperio Británico, ¿sí? Destacándose claramente como el principal dirigente del primer movimiento evangélico en el Nuevo Mundo, como se le conocía en aquel entonces, denominado Primer Gran Despertar. Una sucesión espontánea de avivamientos cristianos protestantes en las colonias angloamericanas, y algunos historiadores la han llamado la primera celebridad moderna, por su reconocimiento entre las clases populares, ¿de acuerdo? William Carey, en 1761, 1834, él estuvo en la India, fue un ministro protestante inglés y ministro bautista. Fue bautista. Conocido como el padre de las misiones modernas, Carey fue uno de los fundadores de la Sociedad Misionera Bautista. Como misionero en la colonia danesa Serampore, en India, tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito y a otros dialectos y lenguas de la India. Acuérdense que allá hay muchísimos dialectos, aún existen, existe también al menos 4 instituciones académicas con su nombre en varios lugares del mundo, por ejemplo en Pasadena, California, en la Columbia Británica, en Vancouver, en Mississippi, o sea, en el estado de Mississippi, e incluso hay una en Barranquilla, Colombia, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahí estamos, hasta William Carey, y vamos a ver la situación del papado en la era de la Reforma. Acuérdense que esto ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo cuando vimos todo el papado, ¿de acuerdo? Acuérdense que más o menos en esta época, en 1870, el rey de Italia les quita todas las posesiones a Roma, y pues ahora sí que lo dejan solamente así, sin nada, ¿no? Como él toma la posesión de Roma, de la ciudad de Roma, entonces les quita todo el poder, ¿no? Entonces nada más tenían posesiones, pero fuera de Roma, ¿no? Ya que no había un centro, digamos, nada más estaba la catedral, estaban algunas cosas, y dentro de las catedrales no se podían meter, pero no tenían ya un lugar, ¿sí? Sino que hasta, por ejemplo, en 1929, cuando entra Mussolini, ¿sí?, como dictador de Italia, entonces les concede al Papa el gobierno de un pequeño estado independiente, que es conocido como el Vaticano, o la ciudad del Vaticano, ¿sí? Desde 1929 es que se crea el Vaticano, y es como un país dentro de una ciudad, dentro de un país, pero bueno, ¿sí? Por ejemplo, en México, Benito Juárez promulga las denominadas leyes de reforma, un conjunto de decretos emitidos entre 1859 y 1863 que pues que tuvieron como objetivo consumar el proceso de la separación, que ya venía antes de esta reforma, ya venía haciéndose. Varios presidentes habían intentado hacerlo, pero no se había concretado. Hasta esta fecha es que se concreta y se toma ya la separación de la Iglesia y el Estado. Por eso no lo quieren a Benito Juárez los católicos, pero bueno. Algunos fueron, por ejemplo, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, que fue en 1859, la ley del matrimonio civil en 1859, la ley orgánica del registro civil en 1859 también, y la ley de la libertad de cultos en 1860. Benito Juárez es el que abre realmente las puertas al protestantismo, ¿sí?, al evangelio, a los evangélicos en el país, permitiendo que les dice, ok, ¿se acuerdan de la organización que actualmente existe, Wycliffe, el que tradujo la Biblia al inglés? ¿Sí se acuerdan de él? Ok,
entonces sus seguidores pues llegan a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces él habla con ellos y les dice, oigan, necesitamos que el pueblo sea enseñado, que se les enseña a leer, a escribir, ¿sí? Entonces necesitamos que vengan y nos apoyen en eso. Entonces les dice, sí vamos, pero nosotros enseñamos con la Biblia, ¿sí? Aquí está, aquí es como nosotros enseñamos a leer y a escribir, pero con la Biblia. Entonces le dice, adelante, no importa que sea con la Biblia, al contrario, ¿no? Mejor. Y entonces entran los protestantes a México y empiezan a enseñar a muchos, sobre todo en la Ciudad de México y pueblos de alrededor de la Ciudad de México, empiezan a enseñar ya a leer y a escribir, pero con la Biblia, ¿no? Y entonces empiezan a crear algunas de las iglesias protestantes, que algunas aún hasta la fecha de hoy existen, ¿no? Pero vamos a seguir con el Papa, ¿no? Entonces pues vemos que a pesar de todo, de que les habían quitado todas las propiedades de aquel entonces, pero seguían continuando teniendo un fuerte influencia religiosa sobre el poder, ¿sí? Por ejemplo, León XII, 1821-1829, declaró que todas las personas separadas de la Iglesia Católica Romana no tenían parte en la vida eterna. Esto ya lo habíamos visto, nomás es un pequeño repasito, ¿sí? Pío IX, 1846-1878, declaró que cuando el Papa habla como cabeza espiritual de la Iglesia, es dotado de infalibilidad en definir doctrinas de fe y de moral, ¿sí? Eso fue en 1870. Después decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, en 1854 fue esto. Declara que todo dogma de la Iglesia Católica Romana ha sido dictado por Cristo mediante sus virreyes de la tierra, o sea, los papas, ¿sí? Pío X, 1914, denunció a los caudillos de la Reforma como enemigos de la cruz de Cristo. Pío XII, 1959-1958, promulga el dogma de la asunción corporal de la Virgen María, o sea, que la Virgen María subió al cielo con todo el cuerpo, ¿no? Como Cristo, ¿de acuerdo? Ok, vámonos a ver un poquito ya, vamos a dejar lo que es el papado, vamos a dejar un poquito todo esto de lo que estaba pasando en esa época, y nos vamos a ver un poquito las denominaciones que existían en el siglo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Nada más vamos hasta ver hasta la mitad del siglo XX. Esto ya empieza a verse, ya vimos ahorita todo el siglo XIX, como ya empieza a perder el papado, pierde ya poder, lo separan del poder legislativo, y queda separado lo que es el gobierno de la Iglesia. No solo en México, fue en todo el mundo, ¿sí? Entonces, a pesar de que siguió teniendo mucho poder sobre el gobierno, pero ya estaba separado, ¿sí? Totalmente separado. Tenía tierras en diferentes lugares debido a las iglesias, todo lo que tenía, catedrales, todo eso. Entonces, alrededor normalmente tenían terrenos que se los permitieron continuar teniendo. No tenía tantos terrenos enormes como tenían cuando en Italia, por ejemplo, pues toda la ciudad era de ellos, ¿no? Y casi, pues ahora sí que todo el país, ¿sí? Pero les quitan todo ese poder y los enclaustran, ¿sí? En sus propiedades nada más, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ya ahorita, finales a mediados del siglo XIX, ¿sí? ¿Qué es lo que había en aquella época? Las denominaciones, ¿no? Normalmente, pues eso en las iglesias evangélicas, como las conocemos actualmente,
vamos a ver un poquito si ya ese nombre, en donde se conocen multitud de denominaciones que son las que estamos recorriendo ahorita en este pequeño viaje. Vamos a ver qué es lo que hay, ¿no?, en esta historia de la Iglesia, y así podríamos clasificar las denominaciones más relevantes en aquella época, como la Iglesia Metodista, la Bautista, lo que es la Iglesia Evangélica en general, ¿sí?, la Iglesia Pentecostés, acuérdense que también ya existía, ¿sí?, los judíos mesiánicos y los judíos cristianos, también se les llama así. Bueno, son un poquito diferentes, pero es casi lo mismo, ¿sí? Y pues la generalidad, ¿no?, de añadir pues muchas denominaciones. Conforme va avanzando el siglo XIX, van saliendo más denominaciones, y entrando ya al siglo XX muchos más, ¿no? Empiezan a verse ya muchísimas más denominaciones de todo tipo, ¿no? Pero ya ahí empieza a haber una decadencia. En el siglo XX es cuando empieza la decadencia de la Iglesia en general, no solo la católica, sino también la evangélica, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y lo vamos a terminar de tratar en la próxima clase, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver un poquito acerca de la Iglesia Bautista, ¿sí? O sea, es un resumen, ¿sí? Es poco realmente lo que vamos a ver. Y pues por ejemplo, los bautistas se consideraban se les considera, ¿no?, realmente uno de los padres espirituales, ¿sí? La Iglesia Bautista, no obstante, se establece y expande a través de John Smith en el siglo XVII, empieza en Holanda, ¿sí?, a esparcirse más fuerte, y pues digamos que esta es la forma en que la Reforma se estableció en Inglaterra, y posteriormente se establece en Estados Unidos, ¿sí?, a través del pastor Roger Williams, que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Los bautistas pues predican el Evangelio de Cristo, a todo lo expuesto en el texto común, o sea, lo que viene en la Biblia. Enfatizan una forma de adoración más emocional en lugar de litúrgica, ¿sí?, en lugar de una expresión formal, digamos, ¿no? Es menos tradicional y más contemporánea. Actualmente es mucho más contemporánea, se manejan incluso cantos mucho más contemporáneos. Además, es como herencia, no se acepta la unión de la Iglesia con el Estado, eso sí está separado, ¿no? Sus iglesias viven del diezmo y la donación de los hermanos. En algunas de ellas predican que el rapto de los salvos se llevará a cabo antes de la tribulación, Habrá resurrección de justos e injustos, unos para salvación eterna y otros para sufrimiento eterno o al infierno, ¿sí? Y que no hay lugares intermedios. Acuérdense que la Iglesia Católica dice que hay un intermedio, ¿sí? Pero no existe, eso no existe, no aparece en la Biblia, realmente no existe el purgatorio, ¿no? O sea, bueno, le llaman purgatorio a esa parte intermedia, ¿sí? Acuérdense que por eso hay mucho pelea, ¿no?, entre lo que es el católico en aquella época, estamos hablando de esa época, ¿no? Mucha pelea entre el católico y el protestante, porque acuérdense que el Papa había dicho que a fuerzas había el purgatorio, entonces que para poder salir del purgatorio tenías que hacer misas o pagar indulgencias, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan de eso, ¿no? Que vendían las indulgencias. Acuérdense que decían, por cada moneda que eches en la bolsa se te quitan 5,000 años del purgatorio, ¿no? Háganme el favor. Pero bueno, entonces no hay lugares intermedios, ni hay otra oportunidad después de la muerte para que los que hayan rechazado el Evangelio de la salvación de Cristo, ¿no? O sea, es cuando estás vivo, ya cuando estás muerto ya no tienes remedio. El organigrama, pues más o menos
es pastor, puede ser uno o varios pastores, los ancianos, diáconos. Acuérdense que así también estaba establecido en la iglesia primitiva, ¿no?, de los apóstoles, si se acuerdan, estaba más o menos igual el establecimiento de lo que es el organigrama o la organización, ¿sí? Claro, o sea, sabemos que la cabeza de la iglesia pues es Cristo, ¿no? Y tiene su testimonio de fe y en Cristo, ¿no? La Biblia es su guía y su máxima autoridad como palabra de Dios. En definitiva, la Iglesia Bautista enfoca el cristiano nacido de nuevo ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y por ello se manifiesta acorde a él en compartir su fe públicamente por amor a su prójimo. ¿Sí? Hay un movimiento, esto es, bueno, es actual, bueno, digamos que del siglo XX, ¿no? Que es una confraternidad, ¿no?, de misioneros de hermanos en Cristo, que se les llama Gedeones, y creo que ya lo han de haber escuchado, ¿no?, que son los que ponen en los hoteles Biblias, ¿no? Si lo han visto eso, que ponen Biblias en los hoteles sin cargo alguno, ¿no? Ahí la tienes, si quieres llevarla te la puedes llevar, no hay ningún problema, y estos pertenecen precisamente a la Iglesia Bautista, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos hermanos que son muy conocidos, los voy a mencionar porque son muy muy conocidos, ¿no? Charles Spurgeon, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Billy Graham, ¿sí?, llamado el pastor de la América, ¿no? Sí, se acuerdan de él, ¿no? Muchísimas cruzadas evangélicas, ¿no? Vamos a la iglesia metodista, ¿sí? La iglesia metodista es pues una iglesia cristiana, predica la igualdad, el evangelio de Cristo, igual que todas las otras, estas que vamos a mencionar, ¿sí? Acorde con las Sagradas Escrituras. Podemos decir que es el origen más significativo del evangelio que conocemos hoy, ¿sí? Procede del hermano John Wesley, que acabamos de mencionar, que a través de un avivamiento y de revelación del Espíritu Santo guió a los creyentes del siglo XVIII en Inglaterra a una relación personal, muy personal, con Dios mediante la experiencia espiritual, ¿sí?, de Dios con nuestras vidas, ¿sí?, y por una vida cristiana disciplinada. Hizo oraciones muy famosas dentro de sus sermones que hasta hoy se repiten incluso, ¿no? Además de la doctrina común de los apóstoles, su énfasis es que la salvación está al alcance de todos y se obtiene por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, coronada por su resurrección y ascensión. Su mensaje se centró en las clases más bajas de la sociedad y rápidamente pues se extendió muchísimo por Estados Unidos y sur de América. Fueron los primeros en predicar al aire libre el mensaje de Cristo sin serles imprescindibles o los edificios, ¿sí? Como su nombre indica, el metodismo sigue un método específico para cada cosa, ¿no? Para el estudio de la Biblia, para la organización de la iglesia, el carácter presbiteriano, se fomenta la unidad de las iglesias locales, se les llama conexionismo. La alabanza de la congregación, se hace también especial énfasis en la ayuda a los pobres, a los presos, a los enfermos. No solo se ora por ellos, sino que van a verlos, van a darles comidas, o sea, procuran estar con ellos, ¿sí? Veamos la iglesia pentecostal.
La iglesia pentecostal pues predican también el Evangelio de Cristo, añaden a todo lo anterior la exaltación aún más que la iglesia bautista, las denominadas demostraciones sobrenaturales, ¿no? Las cuales se basan en la Biblia, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y ahí toman su nombre, pero hacen mucho hincapié en el hablar en lenguas. Hay muchas iglesias, ya no todas, cuidado, pero la mayoría de las pentecostales dicen que si no hablas en lengua no has recibido el bautizo del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es muy discutible, no nos vamos a poner a discutir aquí, y vamos a mencionar que este movimiento se crea a finales del siglo XIX. Muchos cristianos se comenzaron a reunir en oración para pedir a Dios avivamiento y manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Fue el origen de este movimiento dentro del grupo de iglesias evangélicas, ¿no? Acuérdate, es hasta el siglo XIX, a finales. También es conocido como movimiento carismático en las iglesias católicas, ¿sí? Lo que pasa es que la iglesia católica también crea su movimiento carismático, ¿sí? Y vamos a ver la próxima semana varios movimientos en la iglesia católica, Opus Dei y otras denominaciones que están dentro de la misma iglesia católica, ¿sí? Y los vamos a mencionar sencillo igual la próxima semana, ¿no? Y esto también lo vamos a ver un poquito. La doctrina pentecostal en cuanto a la salvación es de libre albedrío, aunque pueden encontrarse las que predican la doble predestinación, ¿sí? Sí se acuerdan, ¿no? O sea, predestinados por Dios a ser salvos, o predestinados a no ser salvos, ¿sí? A irse al infierno. Eso es la doble predestinación, ¿sí? O sea, hay unos que van a salvación y otros que van a sufrimiento. Pero bueno, es una o sea, no todas, no, cuidado, no todas las iglesias pentecostales piensan lo mismo. La mayoría dicen que no, que es de libre albedrío, tú lo aceptas, si lo quieres aceptar en tu corazón, eres salvo. Si no lo quieres aceptar, pues no eres salvo. Siempre sencillamente rechazas a Dios, y al rechazar a Dios automáticamente pues te alejas de Él y pues te vas al infierno, punto. Ya no hay de otra, son o te vas con Él o te vas con el contrario, que es Satanás, y te vas al infierno con Él. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver también un poquito de las iglesias sin denominación. Esto ya es a finales del siglo XIX, y ya a principios del siglo XX empiezan a salir iglesias sin denominación. Todas estas iglesias, la que hemos visto en otros apartados, como son vienen de separación, algunas de iglesias denominacionales anteriores que hemos visto, ¿sí? Y también de católicas ortodoxas, ¿sí? Se van separando y crean sus propias iglesias sin denominación, ¿sí? No sé, pero ahí no solo no sé, iglesias bautistas, evangélicas, muchos se les llama evangélicas, no todas lo son, ¿sí? Pero hay muchas otras, que por ejemplo hay iglesias cristianas que están en sinagogas, hay otros tipos de cultos, ¿no? Cuidado, o sea, no estamos hablando de iglesias que no creen en Cristo, no, estamos hablando de iglesias que creen en Cristo, ¿sí? Pero no tienen una denominación específica, ¿no? Son normalmente gobernadas por ancianos, tienen diáconos, pastores, ¿sí? También es aplicable el término de las pequeñas congregaciones, ¿sí? Que se reúnen en casas, ¿sí? Que practican ahí
el Evangelio, ¿sí? Y son gobernadas por ancianos que van enseñando y les van predicando a nuevos conversos, ¿no? ¿De acuerdo? Conversos es la persona que acepta a Cristo, ¿no? Entonces, un inconverso es una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿sí? Y un converso es el que ya lo aceptó, ¿sí? Y quiere aprender más de Cristo. Entonces estas personas, estos ancianos, estas personas que les llevan el Evangelio, los van enseñando para que aprendan de la Biblia y aprendan de Cristo, ¿de acuerdo? La cuestión es si las enseñanzas pues se hacen de acuerdo a las escrituras, ¿no? A la Biblia, ¿sí? Porque hay verdaderamente pues se puede, si la persona que está explicando la Biblia no tiene suficiente enseñanza acerca de ella, puede variar la enseñanza, ¿no? Y ahí sí sería un problema. Pero bueno, sabemos que bajo este tipo de iglesias sin denominación se esconden sectas que van buscando, ¿sí? Alejar pues a las personas, a los que quieren creer en Cristo, las van alejando, ¿sí? Y las apartan realmente de la palabra de Dios, ¿no? Y acuérdense que en el siglo XX, pues en los 70s, cuántas personas no murieron por pastores, supuestos pastores, que les decían que ya iba a venir el fin del mundo y que se suicidaron, ¿no? Entonces son sectas realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces sí estudian la Biblia, pero se hacen fanáticos de la Biblia, ¿sí? Entonces llegan a tal grado que se llegan a suicidar, ¿no? Y no solo murieron 70 y tantas personas, ¿no? O como 80, no me acuerdo bien. No tengo ahorita el dato, luego se los busco si quieren, ¿sí? Entonces pues sí es peligroso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Ok, vamos con las iglesias locales, ¿sí? Permítame tantito. Ay. Perdón. Las iglesias locales, ¿no? El concepto de la unificación de todas las iglesias cristianas en una ciudad es complicado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ciudades como el Distrito Federal, no sé, grandes como Monterrey, Puebla, Guadalajara, o sea, todas estas ciudades que tienen varios miles de millones de personas, ¿sí? Entonces es difícil poder hacer congregaciones muy grandes. Sí sabemos que hay congregaciones de 5, 10 o más, ¿no? Pero entonces vemos que realmente es muy complicado, realmente sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se van creando iglesias, ¿sí? En diferentes puntos de la ciudad para poder abarcar toda la ciudad, ¿sí? Y entonces, aunque son de la misma denominación, ¿sí? Y son filiales, algunas son misiones, otras sí son iglesias, otras son congregaciones más chiquitas, otras son lo que vamos a ver ahorita, que son iglesias en las casas y cosas así, ¿no? Entonces por eso se crea, se le llama, ¿sí? A este tipo de iglesias se llaman locales, ¿sí? Son las diferentes que hay dentro de una ciudad, o incluso en diferentes lugares, por ejemplo pueblos o cosas así, que se crean iglesias, se establecen iglesias, pero dependen de otra ciudad, de otra iglesia más grande, ¿sí? Entonces, al crear este tipo de iglesias se les llaman locales, ¿sí? Y dependen de otras más grandes muchas veces. A eso se llama iglesia local, ¿de acuerdo? En realidad el concepto lo crea Watchman Nee, que es un pastor de China, fue un pastor de China, ¿sí? Le da ese nombre, ¿de acuerdo?
De aquí pues nos vamos a lo que es la iglesia en casa, ya lo hemos mencionado a grosso modo, pero ya lo hemos mencionado. También se les llama células, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro se van, no sé, se junta una familia y se empieza a estudiar la Biblia, o como hacemos en la iglesia, ¿no? Que muchas veces vamos se va a casa de un hermano y ahí se juntan varias familias para leer la Biblia, estudiar la Biblia. Incluso se va estudiando libro por libro, ¿sí? Y se van viendo toda la Biblia, ¿no? Para poder estudiarla y entenderla cada vez más, ¿no? Sobre todo esto, pues muchos de las personas que lo hacen pues son los pastores o diáconos, ancianos, todos estos hermanos que pues van a diferentes lugares. Sobre todo también se hace mucho para evangelizar, ¿sí? Sobre todo se hace mucho esto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí ya lo que es el cristianismo independiente. ¿Qué es esto, no? Bueno, hay muchos cristianos en el mundo que dicen mi pastor es Cristo y nada más, punto, ¿no? Entonces no pertenecen a ninguna congregación y porque para ellos el mensaje del evangelio está a disposición de todos los que tienen pues un recurso mínimo, saben leer, saben escribir, ¿sí? Saben escuchar, porque muchas veces la pones en el celular y pues la vas escuchando y listo, ¿no? Entonces estas personas no les gusta estar bajo un pastor, bajo el dominio, o no dominio, sino bajo la tutela de otra persona, ¿no? Sino que ellos dicen que nada más siguen a Cristo y no a un hombre, ¿de acuerdo? Pero bueno, acuérdense que las instrucciones de Pablo es congregarse, ¿no? ¿Sí? Dice, no solo la gente judía, sino también se los enseñó a los gentiles, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento ahí aparece, lo vemos muchísimas veces mencionado, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la familia cristiana, aunque no le guste estar bajo los hombres, sino bajo tan solo de Cristo. Lo único problema es que no busca consejo, no busca una autoridad superior más que la de Cristo, y no se le puede ayudar porque no acepta esa ayuda, ¿sí? Entonces sí es un poco problemático, pero bueno, al fin y al cabo pues es un cristiano, ¿no? El problema que puede llegar a tener es que en fácil puede caer nuevamente al mundo, ¿sí? O sea, apostatar del cristianismo, pero bueno, para ellos dicen que no, y pues ni modo, ¿no? Es muy su forma de pensar, y muchos son renuentes, ¿no?, a ir a una iglesia. Pero bueno, vamos a ver lo que es el judío mesiánico. Hay dos ramas, ¿sí? Los judíos que esperan al Mesías, que no aceptan a Yeshua, los cuales, o sea, Jesucristo, ¿sí? Los cuales no forman parte en sí de la iglesia, y los judíos que proclaman a Yeshua como Jesucristo, como el Mesías de Israel y del mundo, ¿sí? Estos son los dos judíos que existen, ¿sí? Además ha surgido a través de las últimas ramas de judíos mesiánicos dos ramas que a su vez los judaizantes, que quieren imponer otra vez toda la ley mosaica, ¿no? Tanto a los judíos como a los gentiles, ¿eh? O sea, a los judíos convertidos, ¿no? Convertidos al cristianismo, como a los gentiles que también abrazan la fe cristiana, ¿no? ¿Sí? O sea, tienes que entrar a los pactos, a la circuncisión, a hacer todo las fiestas, o sea, hacer todo como si fueras judío, ¿sí? Muchos de ellos ni siquiera son judíos, pero bueno, tienes que aceptar
aunque seas no judío, tienes que aceptar todo para convertirte en judío. Pero acuérdense que ya lo vimos, ¿sí?, que esta parte no va. ¿Por qué? Acuérdense que a los judíos en Jerusalén, cuando hay la reunión, el primer concilio, podríamos decirle, ¿sí?, el concilio de Jerusalén, recuerden que ahí no, se les dice que no tienen que seguir la ley, ¿sí?, que solo deben de abstenerse de fornicación, adulterio, no comer sangre, ni ahogado, o sea, algunas cosas. Eso ya lo vimos, ¿sí? Pero bueno, ahí es un poquito complicado este tipo de judaísmo, bueno, cristiano, mesiánicos, judíos mesiánicos, porque quieren volverte a la ley, ¿no?, a tener el cargo de la ley, ¿de acuerdo? Pero bueno, son ideas, ¿no? Y ahí está la otra parte de los mesiánicos que realmente se han convertido al cristianismo y siguen lo que es la doctrina, pues, cristiana como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver ya por último las universidades, ¿eh? A finales del siglo XIX, a principios del XX, es cuando comienza la apostasía dentro de la iglesia protestante o cristiana o evangélica, como quieran llamarle, ¿sí? ¿Y por qué, no? Porque a mediados del siglo XIX todas las principales universidades norteamericanas, sobre todo, o sea, lo que es Harvard, Princeton, Yale, fueron fundadas por pastores con principios bíblicos, ¿sí? Pero comenzaron a mandar a los estudiantes a Europa, ¿sí?, a Francia, Alemania, ¿sí? Y entonces resulta que a principios del siglo XX comienza el racionalismo francés y el ateísmo alemán. Comenzaron a atacar a la Biblia, ¿sí?, y a los cristianos. Los estudiantes que venían de Europa llegan supuestamente a enseñar, ¿sí?, en seminarios teológicos, y resulta que comenzaron a introducir todas estas ideas, todas estas herejías, ¿de acuerdo?, del racionalismo y todo esto, filosofías europeas, y comienzan a leudar en la iglesia evangélica, ¿no? Entonces empieza a crecer lo que es la apostasía y empieza la decadencia, lo que habíamos mencionado, ¿no?, la decadencia en lo que es la iglesia cristiana. También se mete a la iglesia católica, en todo, en general, en toda la iglesia, y empieza a hacer que decaiga lo que es la creencia en Cristo. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial comienza la escalada armamentista, la Guerra Fría, el desarrollo tecnológico, ¿sí? A pesar de que surgen muchas iglesias, realmente surgen muchísimas iglesias por todo el mundo, el ateísmo, apoyado precisamente por la tecnología, hace que las personas se alejen más de Dios. Con el ateísmo se incrementa la violencia por la falta de temor a Dios, precisamente, ¿sí? El perpetuador, o sea, esta persona que hace el delito, pues dice, pues a mí no me pasa nada, pues ¿qué me va a pasar? Ni modo que venga Dios a hacerme algo, mato, robo, hago el otro, y no ¿qué? Si me agarran, pues sí, me meten a la cárcel ya, pero si no, sigo viviendo como siempre. Y la víctima dice, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Bueno, pero toda esta escalada no es ocasionada por Dios realmente, ¿no?, sino del alejamiento real de las personas, ¿sí?, hacia Dios. O sea, se alejan las personas de Dios, y entonces todo esto
va causando la decadencia de la moral, y esto hace que exista esta escalada de todo tipo, ¿no? De barbarie, de vicios, de todo lo que hemos estado viendo ya últimamente, que cada vez es peor, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la próxima semana ya un poquito más a fondo todo esto, y vamos a ver, déjame hacer un poquito más grande, ahí estoy, listo, aquí está, ¿sí? Entonces vamos a ver ya un poquito ya más adentrados al siglo XX y siglo XXI, ya lo que es actualmente la iglesia, cómo está manejándose, qué es lo que está pasando en la iglesia en general, en todo el mundo. La apostasía cada vez está creciendo más y más. En el siglo XX es el siglo con más ateos, ¿sí?, de todos los siglos anteriores, imagínense, ¿de acuerdo? Y pues vamos a terminar ya esta clase. Les doy muchas gracias por haberme acompañado, y que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.